Santo Domingo de la Calzada es una ciudad ligada al Camino de Santiago desde sus orígenes. Fue el rey Alfonso VI de Castilla quien cedió el terreno sobre el que se edificaría la primera iglesia, hoy perdida, consagrada en 1106. El nuevo templo fue comenzado en 1158 con planos del maestro Garción, quien diseñó una iglesia de planta de cruz latina de 3 naves con girola, en la que se abrían 3 capillas semicirculares o absidiolos y tribuna sobre ella. Del proyecto inicial se conserva la cabecera hasta el crucero, excepción hecha de las modificaciones efectuadas durante los siglos XV y XVI. En esta cabecera románica destacan los relieves de los capiteles y de los pilares que rodean el presbiterio. Entre los primeros encontramos un Cristo Salvador o Pantocrátor en el arranque de la girola por la nave lateral izquierda y la Asunción de la Virgen en el mismo lugar de la nave lateral derecha. Ambos son los titulares de la catedral. En el tercer pilar del presbiterio por la derecha sobresale la figura de la Trinidad, bajo cuya advocación se sitúa la parroquia, y en el quinto la del rey David. A principios del siglo XIV se habían construido las 3 naves cubiertas con bóvedas de crucería simple en el caso de las laterales y de 8 nervios en la central, y el templo se cerraba por el extremo occidental con una portada carente de decoración esculpida, reflejo de un momento de dificultades económicas para la catedral. Hasta 1994, año en el que se desmontó el retablo para su restauración, se situaba en la capilla mayor, espacio para el que fue construido. Es obra del escultor Damián Forment, que recibió el encargo en 1537 y se ocupó de su ejecución hasta su muerte en la Navidad de 1540. Fue terminado por los miembros de su taller. Empleó madera de nogal para las esculturas y de pino en la estructura y los relieves, además de alabastro en el zócalo. Se dedica al Salvador y la Virgen en el misterio de la Asunción, cuyas imágenes se sitúan en la calle central. Sobre ellas destaca la presencia del óculo eucarístico, un espacio destinado a la exposición permanente del Santísimo, privilegio de la Iglesia aragonesa desde el siglo XIV y que Forment, valenciano cuya obra se desarrolló en el territorio de la Corona de Aragón, trajo hasta Santo Domingo. Al repertorio de imágenes cristianas habituales en los retablos, unió Forment otro mitológico que recoge sirenas, centauros, tritones, ménades
y un conjunto de seres vinculados en la antigüedad a la resurrección y la salvación del alma. A partir de 1545, el Concilio de Trento prohibiría el uso de la mitología en el arte cristiano, por lo que nos encontramos ante una obra excepcional. Andrés de Melgar se encargó del dorado y la policromía del retablo, labor que llevó a cabo en su mayor parte entre 1539 y 1553. Destacan el amplio repertorio de grutescos, decoración a base de seres híbridos dispuestos a ambos lados de un eje de simetría, y el de morescos, nombre que en la época recibían los bordados que imitaban los propios de las telas árabes. Según la tradición, fue el propio Domingo quien preparó su sepulcro en la calzada que él mismo trazara, al exterior de la desaparecida iglesia primitiva. Años después, la construcción del nuevo templo recogería en su interior el enterramiento, concretamente en el transepto sur. El mausoleo es el resultado de 3 intervenciones sucesivas. Al primer cuarto del siglo XIII corresponde la lauda sepulcral que formó parte del primer monumento funerario. Se trata de un yacente de 2 metros en alto relieve, pieza rara en el arte funerario europeo del momento. Presenta al santo sobre el lecho mortuorio, con las manos cruzadas sobre el pecho, rodeado por 6 ángeles. La lápida se asienta sobre una mesa de alabastro, que el escudo labrado del obispo Diego López de Zúñiga, promotor de la obra, permite fechar en la primera mitad del siglo XV. 12 escenas muestran distintos milagros y episodios de la vida del santo. En ella se aprecian las consecuencias del hundimiento de bóvedas de 1508, que afectó directamente al sepulcro situado debajo. El monumento está rodeado por un zócalo de mármol sobre el que se levanta una reja de hierro dorada y policromada, obra de Sebastián de Medina de 1708. Bajo este espacio se construyó una cripta que acoge las reliquias. La preside un alto relieve del santo como libertador de cautivos, obra de principios del XIII. Frente al mausoleo se sitúa un gallinero gótico de piedra policromada, construido a mediados del siglo XV, que alberga un gallo y una gallina vivos en conmemoración del milagro del peregrino ahorcado injustamente. La presencia de animales vivos en el templo está documentada desde 1350. Sobre la puerta de ingreso, en una tabla de Alonso Gallego, se representa el milagro. El coro de la catedral es una gran pieza plateresca realizada en la década de 1520 por Andrés de Nájera y Guillén de Holanda, entre otros. La calidad de sus tallas se aprecia en las labores de delicados calados o en la taracea de sus sitiales. Los relieves de las sillas representan figuras de santos y santas. Presidiendo en la silla abacial se encuentra Santo Domingo.
También es digno de reseñar el interesante programa simbólico de todo el conjunto, reafirmado por una serie de sentencias inscritas en muchos de los respaldos. Otras obras importantes de la catedral son las capillas funerarias de Santa Teresa y de la Magdalena. La primera contiene varios sepulcros góticos. El del centro de Pedro Suárez de Figueroa y un bello retablo de pintura sobre tabla de finales del siglo XV. La segunda es bastante menor en tamaño, pero igualmente interesante, pues es de un estilo cercano al del gran escultor Felipe Virgani. Es de estilo gótico tardío y en ella está enterrado Pedro de Carranza, maestrescuela de la Catedral de Burgos. Destaca el sepulcro, la reja y el pequeño retablo del pintor de la época León Picardo. La torre exenta es la cuarta que se levantó en la catedral. La actual, con sus 70 metros de altura, se divide en 3 cuerpos, de planta cuadrada los 2 primeros y octogonal el de campana, con 4 torrecillas en los ángulos que se cubre con cúpula rematada por una esbelta linterna. Responde así al llamado modelo riojano de torre barroca que siguen entre otras la de Briones y las gemelas de la concatedral de Santa María la Redonda de Logroño, ambas del mismo autor. Entre el claustro y la sala capitular se reparte el tesoro de la catedral, parte importante del cual se compone de piezas mexicanas de plata, donaciones de emigrantes calceatenses.